Vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que realmente sea de ánimo, de bendición, que Dios use su palabra en nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias que podamos celebrar tu venida a la tierra, Señor, la luz del mundo, Señor. Tú has venido en medio de muchas tinieblas. Y hoy en día también el mundo entero está pasando muchas tinieblas, Señor, mucha oscuridad. Así que te pido, Señor, que seamos animados, porque el que vino hace 2000 años a esta tierra como la luz, también sigue resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nosotros nos animemos con eso, que entendamos cómo nosotros debemos seguir avanzando en nuestra confianza en ti, Señor. Y que las tinieblas no van a vencer, sino que tú has vencido y vas venciendo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, ustedes tienen boletines, el texto principal esta mañana, Lucas 1 y versículo 79. Lucas 1, versículo 79. Y el tema es luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Lucas 1, 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Vamos a dar lectura, eso es el versículo que vamos a enfocarnos esta mañana, pero vamos a dar lectura de Lucas 1, 67 hasta 80, y eso está hablando del padre de Zacarías. Justo después de haber recibido de vuelta el habla, porque estaba mudo cuando no creía lo que el ángel le había dicho respecto a tener un hijo. Así que aquí, en Lucas 1, 67 a 80, el padre de Juan, Zacarías, dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, está hablando aquí de Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y a eso está hablando del ministerio, ¿no? Primero con Juan y luego con Jesús, lo que iba a culminar en Jesús. Para dar, 77 otra vez, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y este es nuestro versículo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y está hablando aquí otra vez de Juan. Y vivió en lugares desiertos, hasta el día en que apareció en público a Israel.
La verdad principal esta mañana es, en medio de la más densa oscuridad, Dios mandó a su Hijo, al Mesías prometido, para resplandecer su luz de verdad y paz en la tierra y en nuestras vidas. Entonces, esta mañana vamos a pensar en el contexto de este versículo. Vamos a pensar en el contexto, en ese tiempo cuando llegó Jesucristo. Vamos a pensar en el contexto también de cuando es 79, es una cita del Antiguo Testamento. Vamos a pensar un poco en ese contexto y así vamos a llegar a pensar en nuestro contexto hoy en día y ver la relevancia de todo esto para nosotros. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el primer punto, porque en eso vamos a ver todo ese contexto y nos va a dar para los otros 3 puntos. La luz en las tinieblas del mundo. La luz en las tinieblas del mundo. En medio de la profunda maldad humana, el Hijo resplandece su luz, descubriendo la maldad y proclamando sus buenas noticias de vida al mundo. Otra vez, Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Ese versículo es una cita, la primera parte, de Isaías capítulo 9 y versículo 2. Isaías 9, 2. Y voy a leer Isaías 9, 1 y 2. Y vamos a leer algunos versículos más de ese contexto. Isaías 9, 1 y 2. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y el comentarista Carro dice de estos versículos, indica que aquella región de Israel había sufrido siempre, en primer lugar, los estragos de las invasiones enemigas. La región de Galilea sería también la primera en ser alumbrada con la luz de la postrera gran liberación, ¿no? Y la devastada región de Galilea, que sufrió primero las evacuaciones de su población, llevada en cautiverio, es vista por la esperanza mesiánica como repoblada. Le aumentaste la gente, versículo 3 también. La sombría región se convertiría en escenario de alegría. Así que la tierra de Israel sufría en ese tiempo bajo la opresión y el profeta los animaba con la esperanza de su liberación por el Mesías prometido. Vamos a ver unos versículos, los versículos 6 y 7 de capítulo 9 en un momento, pero solo voy a citar otro versículo en Isaías 59 y versículo 8, Isaías capítulo 59, 8, dice, camino de paz no conocen, no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Y solo para hablar de que los siglos antes de la venida de Cristo se caracterizaban por mucha maldad. No solo en las tierras paganas, sino también en Israel. No había justicia, no había paz. Ellos vivían en oscuridad, y el mundo estaba con muchos conflictos. El mundo gentil había rechazado la luz del Dios creador.
que Él había puesto en sus corazones. Y los israelitas habían rechazado la luz de Dios que Él había dado en su palabra. Y por eso vivían en tinieblas y conflictos. Moviendo a Isaías capítulo 9, y unos versículos más adelante, versículos 6 y 7, esos son versículos más conocidos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y sí que dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y en versículo 1 o 2, cuando dice, para dar luz, este es el niño que iba a dar esa luz de la tierra. Y solo quiero, el jueves pasamos por estos títulos, pero vamos a recapitular muy brevemente de esos. Según las notas de la Biblia Net, los primeros títulos o los 4 títulos, yo sé que la Biblia, la Reina Valera tiene 5, pero los primeros 2 pueden ser unidos. Parece que deben ser unidos, como dice la Biblia de las Américas. Admirable Consejero. Pero en sí, todos esos títulos tienen que ver con el poder de Dios en cuanto a derrotar, vencer a sus enemigos. Así que el primero en sí, en el contexto, podría ser traducido mejor como estratega extraordinario. Estratega extraordinario, es decir, alguien que puede hacer buenas estrategias para la guerra. Y probablemente aquí, la Biblia las notas de la Biblia Net dice, probablemente aquí se refiere a la capacidad del rey para diseñar una estrategia militar, como sugiere este contexto, para diseñar una estrategia militar. Y eso tiene que ver con los títulos que vienen. También el segundo es Dios poderoso. Así que debemos considerar este título, Dios poderoso, como una referencia a Dios, confrontando a los lectores de Isaías con la divinidad de este niño prometido. Entonces, aunque esta conexión de un niño que nace con la deidad no tiene paralelo en ningún texto bíblico anterior, el uso de Isaías, de este título, para hacer esta conexión representa el intento de Isaías, ¿no? Conforme a la inspiración de Dios, de avanzar a Israel en su comprensión del rey davídico ideal por quien anhelan. Entonces aquí en este texto está apuntando a la divinidad de este niño. El tercero es Padre Eterno. Y en su contexto original, este título representa, no se debe ser confundido con el Padre en cuanto a la Trinidad, no está hablando de eso. Más bien, el uso tiene que ver con un rey como el protector de su pueblo. Se usaba este título para representar un rey como el protector de su pueblo. Y eterno también podría sugerir la deidad, pero también, puede estar hablando de que su reino iba a ser muy largo, y obviamente en el Nuevo Testamento se confirma que su reino es realmente eterno. Y el cuarto título es Príncipe de Paz. Y este título, y eso es lo que vamos a estar viendo también más adelante en nuestro último punto esta mañana, porque tiene que ver con el Hijo que nos va a guiar en los caminos de paz.
Pero este título representa al rey como alguien que establece un entorno socioeconómico seguro para su pueblo. Hoy en día no vivimos en la seguridad, ¿no ven? Pero aquí está hablando de un rey que va a establecer un entorno socioeconómico seguro para su pueblo. Difícilmente lo representa como un individuo manso, ya que establece la paz a través de la fuerza militar. Como lo indican también el contexto anterior, todos estos títulos tienen que ver con la fuerza y el poder de este Mesías prometido para establecer su reino y la paz. Su pueblo experimenta seguridad y prosperidad porque su rey invencible destruye a sus enemigos. Así que eso es lo que estos títulos están apuntando. Que nuestro rey, el Mesías prometido, el que iba a traer luz y paz, es invencible. Y los judíos en ese entonces recibieron esta palabra de esperanza del Mesías venidero, que iba a traer luz y paz al mundo. El Mesías que iba a enderezar los caminos torcidos de la maldad y traer la paz verdadera al mundo. Y Isaías 60 también es otro pasaje a la cual Lucas 1:79 alude. Dice Isaías 60, 1-3, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Así que debemos entender que Lucas 1:79 está aludiendo a estos pasajes en Isaías 9, ¿no? Todo ese contexto, Isaías 60, y viendo la oscuridad en la cual vivían, la desesperanza en la cual vivían los judíos y también todo el mundo. Así que deseo que a medida que vayamos viendo esta mañana estos pasajes, pensamos en nosotros mismos. ¿Cómo vivimos nosotros? Muchas veces cuando pasamos algo de dificultad, ya estamos listos para tirar la toalla. Los israelitas habían vivido siglos esperando la venida de su Mesías prometido. El que iba a alumbrarlos con su luz y traer paz al mundo. Tristemente, muchos de ellos sí tiraron la toalla. Ellos dejaron de confiar en Yahweh Dios para librarlos. Pero nosotros en este tiempo vivimos habiendo experimentado esta luz y la paz del Mesías. Así que el ánimo es que sigamos volviendo estas bases para fiarnos en lo que tenemos en Cristo. Él es la luz del mundo. Después, ya vamos a pasar de ese entonces cuando el pasaje que está aludiendo al tiempo de Isaías, la oscuridad y la desesperación en la cual vivían. Y después de esos siglos de densa oscuridad en que vivían los israelitas, nació este niño, que era destinado para traer esta luz y paz al mundo. Así, pregunto, ¿cómo era la situación cuando Jesús nació? Y voy a citar un artículo, Situación política en el tiempo de Jesús, y dice lo siguiente. Palestina había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeo, 65 a 63 años antes de Cristo, y fue declarada provincia romana en unidad con Siria bajo el mando de un legado.
Pero los judíos, si bien subyugados militarmente, no aceptaban la dominación romana, cuyo signo era el pago del impuesto por medio de los recaudadores o publicanos, originándose así una sorda resistencia que degenerará finalmente en la cruenta guerra de rebelión con el desastre final de la nación el año 70 después de Cristo. La expectación de un Mesías liberador político coincide con la presencia de Jesús, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso político que culminará en su crucifixión, acusado precisamente de sedicioso. Así que ya habían sido subyugados militarmente y estaban esperando su Mesías. Pero hablando, y sigue este artículo, hablando de Herodes el Grande, el artículo continúa. Si bien inicia la reconstrucción del templo, este Herodes, y lleva a cabo otras grandes obras públicas, su reinado se caracterizará por el odio y la humillación de los judíos. Los subidos impuestos, la brutalidad y el crimen. Bajo su mandato y siendo emperador Augusto, nace Jesús en Belén. Los judíos no vivían en buen momento, no estaban pasando buen momento como nación. Estaban viviendo bajo los romanos y bajo personas crueles también. Así que fue en esa situación de brutalidad y humillación que nació el Mesías prometido. Y como registra Mateo, después de que él nació, sus padres tenían que huir por un tiempo para salvarle la vida de la mano de Herodes. Y eso fue cuando los magos llegaron para adorarle. ¿Y qué es lo que Herodes dijo? Bueno, cuando ya lo encuentras, tráeme noticia para que yo también pueda ir y adorarle. Pero hay que recordar el contexto. Los judíos estaban buscando un Mesías. ¿Y qué tenía que hacer el Mesías? Liberarlos de los romanos. Entonces, obviamente, Herodes no estaba queriendo adorarle. Estaba actuando con engaño. Pero Dios mismo volcó las mesas, ¿no ve? Y después de que él mismo fue engañado por los magos, este gobernador cruel hizo matar a muchos niños y bebés para intentar acabar con el Mesías prometido. Eso es el tiempo en el cual nació Jesús. Continuamos pensando en el tiempo en que vivía Jesús para entender el contexto también. Entonces, eso fue el contexto respecto a los gentiles y cómo estaban sufriendo los judíos. Pero no solo los gentiles estaban envueltos en la maldad. Si bien podemos ver, los mismos judíos ya tenían una idea muy distorsionada de cómo iba a ser el Mesías prometido. Y la maldad de los líderes religiosos es registrado en muchas partes del Nuevo Testamento. Solo voy a leer algunos versículos en Mateo capítulo 23. Y eso también está para darnos contexto de la oscuridad en la cual vivían los judíos mismos. Mateo 23 y versículo 5, está hablando de esos líderes religiosos, dice Jesús, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen las cosas, ¿por qué? Para la aprobación, el aplauso humano. Versículos 6 y 7. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas,
Los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Otra vez buscando reconocimiento y aplausos. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Y continúa el pasaje. Ellos, los mismos judíos, los líderes de los judíos, eran personas hipócritas. Estaban cerrando la puerta, por decir, del reino de Dios a los mismos judíos, los que realmente querían entender del Mesías. ¿Qué es lo que querían? Reconocimiento. Habla aquí de que estaban robando hasta los más pobres. Querían la fama, querían todo eso. Eso es el contexto dentro de la nación judía. Mucha oscuridad. Estos eran los líderes del pueblo de Dios. Y el pueblo, Dios había dado el pueblo de Dios, los judíos, ellos tenían que ser la luz de Dios para el mundo. Pero ahí también había mucha oscuridad. No solo eso, miren lo que dicen los principales sacerdotes para hacer cuando estaban a punto de crucificar a Jesús. En Juan 19:15, entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. No tenemos más rey que el César. Y leyendo eso en su contexto, ¿quién estaba rechazando? El Mesías. Ellos estaban abiertamente rechazando el Mesías. Obviamente ahí estaba delante de él su Mesías, pero en sí decir que no tenían más rey, estaban diciendo el Mesías prometido de Dios, quien sea, lo rechazamos. Y obviamente estaban rechazando ahí mismo a Jesús, el Mesías verdadero. Ellos se habían acomodado al sistema romano para lograr sus propios propósitos egoístas. Ya no buscaban al Mesías como Yahweh Dios había prometido. Ellos querían, por decir, un Mesías conforme a su manera de pensar. Todo esto para manifestar la oscuridad real en la cual vivían los judíos cuando nació el Mesías prometido. En sí podemos decir, todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, África, todo el mundo yacía también en esas tinieblas. Todo el mundo vivía en la maldad, el odio, los conflictos, siendo oprimidos por los poderosos. La adoración de dioses falsos, religiones falsas, se extendían de un lado del globo al otro. Y la pequeña luz que Dios había encendido en la nación de Israel ya se iba extinguiendo. No había esperanza. Y fue en ese momento que nació el Mesías prometido. Ese Mesías no iba a dar luz solo al pueblo de Israel, sino también al mundo entero.
El versículo otra vez de esta mañana, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Jesucristo nació como la luz del mundo. Él da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así que podemos hacer la pregunta, ya que lo he descrito realmente de una forma, pero vamos a ser más puntual. ¿Qué quiere decir vivir en tinieblas? Vivir en tinieblas quiere decir vivir experimentando la maldad por todos lados. Quiere decir participar en la maldad y sufrir la maldad. Quiere decir, por ejemplo, vivir en conflictos nacionales y personales. Vivir en odio y rivalidad. Vivir en inmoralidad sin freno. Vivir en mentiras y engaño, enojo, ira, chismes, calumnias, amargura, la falta de perdón, avaricia, robos y semejantes cosas. Si uno quiere pasar por ejemplo, a Efesios 4, ahí hay una buena lista de 17 en adelante de toda esa maldad. Eso es lo que quiere decir vivir en tinieblas. Cuando uno vive en un ambiente semejante, vive en la sombra de muerte, porque no hay valor dado a la vida. Si la vida de otra persona me impide realizar mis deseos egoístas, le quito la vida para continuar mis planes. Y esa fue la situación a la cual llegó Jesús para traer luz. La luz de Jesús pone al descubierto toda la oscuridad. Él es la esencia de todo lo bueno, recto y justo. Él es nuestra luz. ¿Y cómo son nuestros tiempos? Así que Jesús nació como luz en ese tiempo. ¿Cómo son nuestros tiempos? ¿Vivimos en un tiempo muy distinto? En un sentido, vivimos en un tiempo cuando hay mucha más luz en el mundo. Por un lado, hablando de eso, porque después de 2000 años de enunciar el Evangelio y experimentar la transformación que viene por el medio del poder de Dios, la palabra de Dios, por ejemplo, ha sido traducida a muchos idiomas. Se proclama el señorío de Yahweh Dios y de su Mesías por todo el mundo. Así que esa sí es la luz que tenemos. En ese sentido hay mucho más luz hoy en día. Pero a la vez hay mucha oscuridad. Parece que en estos tiempos, en estos años, la oscuridad está avanzando fuertemente. El enemigo ha ganado mucho territorio en el exterminio por medio del aborto. ¿Qué es la cifra? Yo creo que es 50 hasta 100 millones de bebés a nivel mundial cada año. Es decir, en unos 10 años ya estamos matando medio billón o hasta 1 billón de bebés. Eso es genocidio. No hay donde perderse. También los más vulnerables están siendo sacrificados, en cuanto al aborto, pero después con la eutanasia. Los más vulnerables están siendo sacrificados al altar de nuestro placer y conveniencia. La eutanasia, que es la matanza de gente anciana, normalmente, no siempre, también de gente enferma con discapacidades, bajo el pretexto de la misericordia. Bajo el pretexto de la misericordia. El mundo continúa sus ataques contra la humanidad en cuanto al matrimonio y la familia.
el libre sexo, la justificación, la gratificación personal, la falta de compromiso en el matrimonio, el maltrato, y hemos llegado a la homosexualidad y el lesbianismo. También los cuales atacan contra la relación única y especial de un hombre con una mujer. La locura no se para ahí. En este momento ya la sociedad promueve la idea totalmente desconectada de la realidad que un varón puede convertirse en mujer y viceversa. Creo que podemos decir que no hay fin a esta locura. Si lo puedes imaginar, en nuestra maldad como seres humanos, estamos capaces de hacerlo. Eso es la oscuridad de nuestro pecado. La humanidad es capaz de todo tipo de perversidad. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. En los últimos 2 años se ha logrado un avance increíble en la deshumanización para deshumanizar a los seres humanos. Esto se ha logrado por todas las medidas supuestamente para proteger la salud. Esta deshumanización comenzó con la idea de que no podemos ser responsables por nuestra propia salud y tratar a todos como ganado, animales, que no pueden pensar por su propia persona. Continuó con el distanciamiento antisocial, el uso de barbijos, tratar a otras personas muchas veces como plaga, como enfermedades de las cuales debemos huir. Luego, los hospitales tienen protocolos que no toman en cuenta las diferencias físicas de personas. Ni preguntan, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Tienen enfermedades de base? ¿Cómo estás en este área? No. Es tratar otra vez a todos como animales. Eso es lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No debemos dudar. De hecho, en varios países de hoy, los gobernantes y médicos están intentando fomentar un odio real hacia los no vacunados. Todo esto son ejemplos de vivir en la oscuridad. La sociedad nuestra va hundiéndose más y más en la oscuridad. Y la verdad, estuvimos hablando en el tiempo de oración antes de eso, hablando de la responsabilidad personal en eso, en todo, si hablamos tanto de la sexualidad como de la salud, la responsabilidad personal. Pero nuestra responsabilidad personal es delegado de Dios. Dios decide, por ejemplo, que yo soy hombre. Dios decide si uno es mujer. Dios delega la responsabilidad personal de la salud a las personas. Nuestra responsabilidad de persona es delante de Él. Y en todo eso, digo que el avance de la maldad es decirle a Dios, tú no tienes ningún derecho de decidir y delegar responsabilidades. Y aún en este tiempo también, por ejemplo en Canadá, en una provincia en Canadá, están diciendo a las iglesias, bueno, si no estás vacunados, el gobierno está diciendo, no pueden entrar a una iglesia. No tienen ningún derecho para hacer eso. La iglesia está bajo las órdenes de Dios. Y nosotros sí estamos entrando en tiempos oscuros.
Y lo que yo estaba mencionando del odio contra los no vacunados está pasando en Alemania. Interesante que es el mismo país donde había Hitler. Así que, pero eso está pasando a nivel mundial. Luego, hay en Canadá, respecto a la ideología de género, ya recién se ha aprobado una ley para meter preso o llevar al juicio, y también es una ofensa criminal de aconsejar contra cambiar el sexo, por decir. Esa ideología. Y aún de enseñar a sus propios hijos puede estar incluido en esa ley. Eso es una perversidad grande. Y eso es la oscuridad en la cual vivimos. Y es precisamente que vino el Mesías. ¿Qué es la respuesta a estas densas tinieblas en las cuales se envuelve el mundo entero? Y se encuentra en la luz del Mesías prometido en Lucas 1:79. Jesucristo es la luz del mundo. Él es quien resplandece en las tinieblas. Él es quien descubre toda la maldad que se hace en nuestro mundo. No hay nada que no se descubre delante de Él. Precisamente por esta razón es que Él vino al mundo, para sacar de las tinieblas a su luz al mundo. No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Creo que todos nosotros somos gentiles aquí. Y nosotros ya vivimos en su luz. Él vivió una vida de perfecta luz mientras estaba en este mundo. Y Él es quien nos ilumina con su luz por medio de su evangelio y su espíritu. El mundo no va a mejorar en sí por iniciativas humanas. Solo nos queda oscuridad. La única respuesta eficaz en nuestro tiempo es la salvación. Por medio de este Mesías prometido, el Mesías que los judíos rechazaban diciendo, no tenemos más rey que el César. Y hoy en día hay muchas iglesias que están diciendo, no tenemos más rey que el César. ¿Qué va a ser nuestra respuesta? Vamos a decir que Jesucristo es el Mesías, Él es Rey, o vamos a ceder y decir que no, César es Rey. Realmente es de mucho ánimo ver que la Iglesia de Dios sigue adelante. Y sabe, en varias partes del mundo donde hay más persecución, sigue más adelante. En China, Corea del Norte, en Cuba, por ejemplo. Y hay personas, iglesias, voy a decir, en Canadá, que están resplandeciendo esta luz. Están diciendo, César no es rey. Dios es quien designa al gobierno su lugar. Y sí debemos obedecer al gobierno donde le corresponde. Pero Yahweh Dios es rey y ha designado a su Mesías, que vino a esta tierra para resplandecer su luz en medio del mundo de tinieblas. Así que eso es en general. Pasando al segundo punto, la luz en nuestras tinieblas. En medio de nuestra profunda maldad, el Hijo resplandece su luz para sacarnos de nuestras tinieblas y darnos vida en Él. Deseo pensar un momento en nuestras tinieblas personales. ¿Por qué vino el Mesías prometido? Vino para darnos un pasaje al cielo y dejarnos en, como decir, el ciénago o el pantano aquí, ¿no? Dejándonos, esforzando sin ninguna victoria.
sin ningún avance en nuestras vidas? ¿Por qué vivimos muchas veces nuestras vidas como si no hubiera luz ni esperanza? Esta profecía del Mesías para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte es una profecía vacía. Miren los versículos 77 a 79, Lucas 1. Dice, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Versículo 77, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación. No vino para intentar algo que tal vez funcione. Vino para efectuar algo real. Vino para que su pueblo tuviera el conocimiento real de Él. ¿Qué fue el problema con los líderes judíos de los cuales hablábamos? Ellos tenían bastante conocimiento de la ley, pero no fue en conocimiento personal de Dios. Ellos no habían experimentado este perdón de pecados y por esa razón podían vivir en densa oscuridad, aun teniendo la palabra de Dios. El versículo 78 dice que Dios nos visitó en la venida de este Mesías prometido. Y es por medio de su visita nosotros experimentamos su misericordia. Versículo 79 dice, para dar luz y para guiar nuestros pies. Y la pregunta es, ¿nos ha iluminado su luz a nosotros, a mi persona? ¿Estoy viviendo en esa luz? ¿O vivimos otra vez como si la luz del Mesías no tuviera ningún efecto? Obviamente el primer paso en nuestras vidas personales es el reconocer que Jesucristo es el Mesías prometido, es la luz prometida en las Escrituras. Es por medio de aceptar su luz, es que llegamos a participar en eso, en la misericordia de Dios. Es por reconocer que vivo en mí mismo, vivo en las tinieblas y en la maldad. Luego es ir profundizando nuestra relación con Dios, confiando en Él, por meditar en Él, meditar en su palabra. Muchas veces actuamos o aún decimos algo como, así soy, no puedo cambiar, o así es la situación, y solo necesito convivir con la dificultad en un sentido de desesperación. Esas dificultades pueden ser por circunstancias o por pecado. Pero la pregunta es, ¿su luz vino para dar luz, no solo en el mundo en un sentido general, pero también en mi vida personal? Y la respuesta es sí. Y otra vez podemos hablar de lo que mencionábamos antes. Los conflictos personales. La luz de Cristo puede tener efecto en eso. Puede resplandecer, sacar de las tinieblas. El odio, la rivalidad, la inmoralidad, mentiras, engaño, enojo, ira, amargura, falta de perdón y muchas otras cosas. Se puede manifestar realmente oscuridad en mi vida personal, familia, trabajo y también la iglesia. Pero el Mesías vino para resplandecer su luz, para transformar nuestro carácter, nuestro entorno a su imagen.
Si el Mesías solo hubiera venido para resplandecer su luz, ya, escúchenme, si el Mesías solo hubiera venido para resplandecer su luz, sin realizar ningún cambio, habría sido venir solo para juicio. No solo vino para dar al descubierto toda la maldad, vino para salvación, perdón de pecados, para transformarnos. Y como dice, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El Mesías vino como la luz para descubrir la maldad y para efectuar esos cambios, esa transformación. Continuando, la luz para paz en nuestras vidas. Y esta vez vamos a ir en el orden inverso. Vamos a hablar de una forma personal y luego hablamos de una forma más amplia. La venida del Mesías abrió camino para que pudiéramos tener paz con nuestro Creador y por su luz tenemos esperanza eterna. ¿Cómo es la oscuridad física o cómo se relaciona la oscuridad física, hablando de la oscuridad cuando estamos en un lugar sin luz, y la falta de paz, si queremos llamarlo? Cuando caminamos en oscuridad total, sin ninguna luz, experimentamos la paz en nuestro caminar. Si yo estoy aquí en este salón, en plena noche no hay luz y dejamos todo tal cual. Yo puedo andar libre aquí y experimentar la paz en mi caminar. Obviamente, no. No puedo ver cuando voy a tropezar. ¿Qué está delante de mí? Si hay otra persona, si hay una silla, lo que sea. No experimento la paz en mi caminar. Pero cuando se alumbra todo el camino, sí, podemos andar tranquilamente, sin tropezar. Por la luz estamos siendo guiados en el camino de paz. Pensamos en eso espiritualmente. En Romanos 3, hay un resumen de varias cosas que hemos hablado ya. Pero Romanos 3:13 en adelante habla de nuestra condición natural. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Todo eso es una descripción de andar en la oscuridad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando uno anda en la oscuridad, ¿hay paz? No hay paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? Es conflicto y enemistad. Y antes de conocer a Cristo, lo que somos y lo que hacemos son para provocar conflictos y para dañar a otros. Y en ese estado no conocemos la senda de paz. Y hace 2000 años, Lucas 1:79, habla del Mesías prometido, quien vino para guiar nuestros pies en el camino de paz. Pregunto, ¿quién define los términos de paz? ¿Dios o el ser humano? ¿La paz se establece conforme a tus términos? Obviamente Dios es quien define los términos de paz. Debemos entender que nosotros somos el que tenemos el problema. ¿Quién necesita ser guiado en el camino de paz? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. Cuando está un conflicto es porque una parte o ambas partes no se comportan buscando el bien del otro. Hendrickson dice de esto: para guiar nuestros pies en el camino de paz,
Los mismos que un momento antes se describían como sentados en desesperación, ahora están de pie. En realidad están caminando. La tristeza se ha convertido en alegría, dar luz a los que y para guiar nuestros pies. Al dar luz, el sol naciente guía nuestros pies. Así que esta paz es también al mismo tiempo objetiva y subjetiva. Eso tiene que ver con tanto el perdón de nuestro pecado, tenemos ya paz con Dios, una paz objetiva, es decir, que ya no estamos en enemistad, y también subjetiva, podemos estar tranquilos, consolados en Él. Como personas, y especialmente como creyentes, ¿cuándo es que nosotros experimentamos, ya hablando de la paz subjetiva, paz en nuestro diario andar? ¿Es cuando mentimos, engañamos, enojamos? ¿Es cuando gritamos y buscamos que se haga de nuestra manera? ¿Es cuando nosotros busquemos los placeres propios? ¿Eso es cuando vivimos en la paz con Dios? No vivimos con esa tranquilidad delante de Dios. Nuestra conciencia nos está reclamando, porque Dios ha puesto eso. Más bien experimentamos la paz cuando actuamos con humildad, paciencia, dominio propio. Experimentamos la paz cuando buscamos el perdón que necesitamos. Experimentamos la paz, obviamente con Dios y también con otros, cuando vivimos en esas cosas. El Mesías que vino, que es nuestra luz, es quien nos guía en este camino de paz. Si vivimos estresados, en continuos conflictos, en pecados, es porque no estás siendo guiado en este camino de paz por la luz de Cristo. Cristo vino específicamente para que experimentáramos la paz con Dios y luego con otros. La manera de vivir en paz con otras personas es por andar conforme a la luz de Dios, del Mesías. El Mesías que vino para resplandecer en esta tierra. Finalmente, la luz para paz en el mundo. Solo por medio de su luz se establece la paz entre los seres humanos. Él establece la esperanza de reconciliación con nuestro prójimo por toda la eternidad. Otra vez, ¿quién es el que establece y determina cómo se puede tener paz entre los seres humanos? ¿Quién determina cómo un país puede tener paz con otro país? ¿Qué es el fundamento para tener paz en el mundo? Volvemos a pensar muy brevemente al contexto histórico en el cual nació Jesús. Cuando nació Jesús, ya se había establecido lo que se llama la paz romana. La paz romana. Esta fue una paz establecida por la fuerza del César y su ejército. En términos humanos, funcionó más o menos bien. En resumidas cuentas, el César exigía que no se rebelaba contra él y que le pagaban los impuestos para mantenerle a él, su ejército y las cosas que él quería. Y en el tiempo llegaba también a requerir un poquito de incienso al César, declarando que el César era el Señor Supremo. Con ese acto de lealtad, los pueblos podían continuar adorando sus propios dioses a su manera, siempre y cuando reconocían que su Dios no era el único Dios supremo. Y así se establecía esa paz. Para la mayoría de las etnias no había, siempre había varias revoluciones pequeñas, pero
no había muchos problemas. Ellos mantenían esa paz. Y en sí, Dios usó eso para los viajes de Pablo, para llevar el Evangelio por toda esa parte del mundo. Pero para la mayoría de las etnias, ellos tenían muchos dioses. Así que para agregar uno más, no hay problema. Ya el César le doy un poquito de incienso una vez al año, está bien, no hay problema. Le pagamos su impuesto. Pero para los creyentes, no podían decir, César es el Señor Supremo. Ellos declaraban, Jesús es Señor. Esa fue la situación en los tiempos de Jesús. Los romanos, otra vez estamos hablando de la paz. Los romanos habían establecido su forma de paz. Pero no fue una forma de paz que podía durar. Tanto por las rebeliones, como había dicho, de grupos que querían su libertad, como por el desenfreno moral dentro de esa cultura. Y en sí eso es lo que hizo que se destruyera. El desenfreno moral dentro. Y hemos visto que para un individuo camine en paz con Dios, tiene que someterse a los términos que Dios mismo ha establecido. Jesucristo ha dejado esos términos en su Evangelio. Pero también, ¿cómo es que nosotros podemos tener paz con otras etnias, con otras personas? Efesios 2 nos dice, Efesios 2, 14 a 18, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, está hablando de gentiles, judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por medio de la venida, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se establece la paz entre seres humanos de diferentes etnias y naciones. Y solo cuando estamos guiados por Él, andando en el camino de paz, podemos tener paz. Si los seres humanos intentan establecer la paz a su manera, va a ser dictadura, dictadura tras dictadura. No va a ser correcto. No va a poder tener paz con otras naciones. Lo que está pasando hoy día a nivel internacional respecto a China, Rusia, los Estados Unidos, Taiwán y muchos otros países, no hay mucha paz. Hay mucho movimiento respecto a alistarse para la guerra. Es porque cada uno quiere las cosas a su manera. ¿Dónde es que nosotros, cuál sea la nacionalidad, dónde podemos estar unidos? Aquí, en la Iglesia de Cristo. No hay, por decir, nacionalidad, raza. Todos nosotros somos uno en Cristo. No hay rango. No hay clase. En Cristo tenemos paz. Y en la eternidad vamos a ver todo eso delante de nosotros. Vamos a vivir adorando a Cristo, el Mesías prometido de toda etnia de la tierra. Él es quien establece la paz. Y si recordamos, terminando con esto,
Isaías 9, 6 y 7 dice, la última parte de 6, príncipe de paz. Ese es el título del Mesías prometido. El aumento de su soberanía de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El príncipe de paz ya se ha establecido su reino. Y dice, del aumento de su soberanía no tendrá fin. Y el reino de Dios va avanzando. Y dice, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y la justicia. ¿Dónde es? ¿O cuándo es? Cuando se establece derecho y justicia. Es cuando un grupo de personas viven bajo la luz de Cristo. Con su venida, Jesucristo inauguró su reino eterno. Y no debemos dudar que este reino sigue avanzando. Lo que está pasando hoy en día, hay también otras cosas que no mencionamos, del transhumano, de varias otras cosas, mucha maldad que está pasando hoy en día. El reino de las tinieblas no va a ganar. Del aumento de su reino, de su soberanía, es eterno. Si vamos estudiando la historia desde la venida de Jesucristo a la tierra, el reino de Dios realmente sigue avanzando y creciendo. Así que nosotros debemos tener nuestra esperanza en su luz. El Mesías que vino, que fue profetizado en Isaías, que ha establecido su luz, nos está guiando en el camino de paz, es realmente nuestra luz y nuestra paz. Solo Él puede establecer, por medio de su poder, su evangelio, la paz verdadera cuando vivimos a su luz. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tú vives en las tinieblas de este mundo o has pasado de la oscuridad a la luz? ¿Has entrado en la luz de Cristo y en paz con Dios? Solo por medio de este Mesías prometido puedes vivir en esta paz. Recordamos la verdad principal. En medio de la más densa oscuridad, Dios mandó al Mesías prometido para resplandecer su luz de verdad y paz en la tierra y en nuestras vidas. Que realmente meditemos en el significado que el Hijo de Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Terminamos leyendo versículos 67 en adelante de Lucas 1, otra vez. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Vamos a orar.
Gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a no estar animados en este momento. Ayúdanos a realmente reflexionar tu palabra, en este pasaje, que tú eres la luz del mundo, Señor. Y el mundo ha pasado por muchos tiempos, épocas de mucha oscuridad, mucho peor que lo que estamos experimentando hoy. Pero nunca han ganado la victoria. Y sabemos que la profecía de tu reino, del príncipe de paz, de su soberanía, que va a seguir creciendo, aumentando, eso está pasando hoy en día. Tú estás usando este tiempo para limpiar tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a recordar el Mesías prometido que vino a la tierra para luz, para guiar nuestros pies en el senda de paz. Y ayúdanos, Señor, a no solo recordar eso, ayúdanos a aplicar eso en nuestras vidas personales. Ayúdanos a saber también, tener tu sabiduría de cómo aplicar eso a lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, Señor, sabiendo que tú eres Rey soberano sobre todo. Y así que te pido, Señor, por paz en nuestras vidas contigo, que vivamos rechazando el pecado personal y avanzando, Señor, en la santidad. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu misericordia. Gracias por venir. Tú has venido específicamente para salvar a pecadores como nosotros. Y aún en nuestras dificultades, aún en nuestros pecados, las luchas que tenemos, tú eres muy misericordioso, tú eres muy paciente, y ayúdanos, Señor, a seguir esforzándonos en tu poder para confiar en ti y seguir adelante. Gracias por esta iglesia, te pido por el ánimo, te pido que realmente en medio de este tiempo que muchos aún gobernantes y medios de comunicación están intentando crear divisiones en la iglesia, divisiones entre la gente, ayúdanos, Señor, a realmente tener el amor verdadero uno por otro, de tener un cuidado, orar uno por otro, Señor, aún teniendo algunas diferencias de teología, también de cómo debemos cuidar nuestra salud y otras cosas, Señor. Ayúdanos a tener un amor verdadero por ti, por uno por otro. En tu nombre. Amén.